Para esta noche el Señor mm, desea que tengamos un poco más de conocimiento de lo que realmente se ha venido celebrando durante prácticamente miles de años. Escúcheme, centenares de años o miles de años. Se ha venido celebrando en el mundo entero una cantidad de fiestas, festividades, tradiciones, ¿ya? Inventadas por los hombres, no por el Altísimo, no por nuestro Elohim, el Eterno. Para los nuevos, Elohim, la palabra Elohim es Dios. En este lugar no mencionamos la palabra Dios porque la palabra Dios deriva de Deus, que tiene prácticamente la relación con el dios Zeus. Cuando decimos Dios estamos diciendo Zeus. Entonces es mejor llamarle la palabra, para la palabra Dios desde el hebreo es Elohim, ¿cierto? Donde se encierra la esencia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, estos inventos que hicieron muchos en el mundo, a la actualidad, todavía muchas de estas celebraciones o fiestas paganas, ¿cierto? Se siguen celebrando, se siguen realizando. Y mucha gente en desconocimiento lo está haciendo. Pero mucha otra gente que ha conocido la verdad no ha decidido dejarlas de celebrar porque les cuesta más la tradición. ¿Ya? Porque en sus corazones la tradición está tan arraigada. Y hablo en este caso de lo que se llama Navidad. La Navidad que ellos están celebrando es una fiesta de hace mucho tiempo, ¿ya? De hace muchos centenares de años, donde prácticamente tomó muchísima fuerza en estos 2000 últimos años, casi 2000 últimos años, ¿cierto? Celebrando el que llaman nacimiento de Jesús. Y bueno, en realidad a ellos les nació Jesús en esta época, ¿cierto? Y digo ellos porque ya no, para nosotros esto no es válido al conocer la verdad. Y quien hoy tenga dudas, hoy se va a ir de aquí sabiendo un poco más de la realidad, ¿cierto? De la verdad, porque el Señor eso es lo que nos ha dicho y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿ya? Conocer la verdad totalmente es imposible, porque la verdad es Elohim y Yeshua es la verdad, ¿cierto? Y conocerlo aquí humanamente es imposible todo, porque Él no tiene ni principio ni fin. Entonces conocerlo es imposible. No sé si en la eternidad nos vaya a permitir conocer casi todo de Él, ¿cierto? Ya allí veremos qué va a pasar. Pero sí ahora acá terrenalmente podemos obtener mucho conocimiento, mucho, para también no solamente en nuestra vida personal o salvación, sino impartirlo a quienes lo requieren, lo necesitan, ¿ya? Y esta píldora, esta porción de esta noche que nos lleva a entender, como les digo, un poco más de lo que es esta tradición que se está celebrando este año, ¿cierto? Perdón, este fin de año, este mes. Yo creo que con lo que hoy aprendemos y mucha gente también va a aprender, para el año entrante entonces se va a ir a continuar apagando cada vez más dichas festividades, celebraciones paganas, ¿cierto? Todos nosotros llegamos a participar de toda esta fiesta de Navidad. Hoy en día, mucho pastor, mucho ministro celebra Navidad. Mucho pastor tiene árbol de Navidad en su altar y en la casa. Conozco pastores que he visto por ahí en Facebook y publicaciones donde están celebrando Navidad. Pero bueno, digamos que ellos también van a conocer la verdad y van a salir de este error.
Y al estos pastores o ministros conocer la verdad y salir del error, entonces van a conducir el pueblo que están ministrando hacia una verdad, ¿cierto? Que es sin apego a tradiciones, ¿ya? Vuelvo a decirle, hay muchos pastores que no conocen de este tema y que siguen celebrando Navidad, cuando realmente es una fiesta abominable. ¿Qué es abominable? ¿Quién me dice? Detestable, aborrecida por el Señor. Pero ¿cómo el Señor va a aborrecer Navidad si fue el mes de su nacimiento? Vamos a verlo, ¿cierto? Vamos a verlo claramente. Y para ello entonces nos vamos a introducir por medio de uno de los evangelios, el evangelio de Lucas. ¿Sí? Ese evangelio de Lucas nos relata parte de la historia de Yeshua, el Mesías, el Mashiach. Mashiach es Mesías, que significa enviado, mensajero, ¿cierto? Cuando escuche Mashiach o Mesías significa enviado, mensajero. Y cuando digo Yeshua es porque el nombre que el ángel Gabriel le anunció a Miriam, a María en hebreo es Miriam, no fue Jesús. El ángel Gabriel le anuncia un nombre y el nombre que le dice que le pusiera al niño es Yeshua en hebreo. El ángel no le habló a Miriam en español porque ella no hablaba español, ni inglés, ni griego, ni alemán. Él le habló en el idioma que María sabía y conocía, y por tal, entonces le da el nombre de el Mesías en el idioma hebreo, porque el idioma hebreo es uno de los más importantes en el mundo, a raíz de que tiene una gematría, un significado numerológico muy importante para las palabras, ¿cierto? Sabemos que el, digamos, alefato hebreo, las letras tienen un número, ¿cierto? Tienen un significado numerológico, cada letra. Y cuando se forma el nombre, se forma una palabra, entonces podemos saber qué valor numérico tiene, y con ese valor numérico también sabemos los números que significan. En este caso resumo, el nombre de Yeshua se resume en el número 8 y el 8 significa nuevos comienzos, ¿ok? Mientras que Jesús, la palabra Jesús, nombre Jesús, no tiene gematría, no tiene significado, ¿ya? No podríamos decir que Jesús es el nuevo comienzo, mientras que de Yeshua sí. Y Él vino y trajo un nuevo comienzo para los hombres, y el nuevo comienzo es cuando tú y yo morimos al viejo hombre, entonces empieza un nuevo comienzo para un nuevo hombre. ¿Ok? ¿Usted lo cree? Dale gracias. A Él sea la gloria. Lucas capítulo 2. Vamos allá a ese evangelio, Lucas capítulo 2, donde nos narra del nacimiento de Yeshua. ¿Ya? De Yeshua al Mashiach. Bienvenido, mi estimado. Tú escribiste ahora, ¿cierto? Ay, perdona la demora, pero en la respuesta, pero es un día agitado. A veces no respondo los sábados, simplemente entré, lo vi y alcancé a responder. Bienvenido. Lucas capítulo 2, entonces nos habla del nacimiento de Yeshua. Verso 1 en adelante dice: y declaro en el nombre de Yeshua, antes de leer y seguir en el tema, que es tomado por el control del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo, nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo, de los niños como de los más adultos, todos entramos en ese alineamiento espiritual
porque aquí se permite en el nombre de Yeshua predicar el evangelio. Ningún espíritu contrario hará oposición, no puede, declarado es. Atados son, reprendidos son, para que pueda haber el desarrollo del tema que el Señor desea. Y entonces dice el verso 1 del capítulo 2 de Lucas: sucedió en aquellos días que se emitió un edicto de César Augusto para que se levantara un censo de toda nación bajo su dominio. Se levantó este primer censo cuando Cirenio era gobernador de Siria, y acudieron a registrarse cada uno a su ciudad. Entonces Joseph, o sea José, también subió desde Nazaret. Estamos hablando del esposo de Miriam, María. Subió desde su ciudad, desde Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, ¿cierto? En hebreo es otro nombre, Beit Helem, Belén. Pues era, dice, él era de la casa de la familia de David. Él era de la casa de la familia de David. Ahorita les resuelvo un poquito, ¿cierto? Porque aquí está haciendo énfasis a que es como si Yeshua hubiera venido, el linaje de la de genealogía y descendencia de Yeshua hubiese sido por Joseph. Y vamos a ver que no fue así, ¿ya? Porque Joseph no era el papá, digámoslo, genéticamente, humanamente hablando, ¿ya? No era el padre de Yeshua. Lo adoptó como hijo por mandato del ángel que recibiera a Miriam, pero él no era, ¿cierto?, quien engendró a Yeshua. Y aquí dice, pues él era de la casa y familia de David, en cierta forma, sí, ¿ya? Pero vamos a verlo enseguida, se los explico. Verso 5, para inscribirse vinieron, para inscribirse allí junto con Miriam, María, desposada con él, quien estaba embarazada. Aconteció pues que mientras se encontraban allí, se cumplieron los días para que ella diera a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿qué dice en su Biblia? En un pesebre, porque no tenían donde alojarse. ¿Ya? Yo quiero decirle que él nació, y enseguida amplío las fechas, amplío todo lo que corresponde. Él nace, pero él no nace para ser acostado en un pesebre. Él no fue puesto en una pesebrera. Una pesebrera es un lugar, ¿cierto?, donde ¿qué? Comen los animales, en este caso bueyes, ¿cierto?, caballos. Entonces, en ese lugar, en esa pesebrera que ellos dicen que fue puesto, que nació Yeshua, es falso, ¿ya? Es falso. Él no nació y fue puesto allí en un pesebre, no. Ya vamos a ver qué pasó y dónde nació Yeshua realmente. ¿Listo? Entonces, para que vamos teniendo en cuenta de que en la traducción que se nos dio de esta Biblia y de las Biblias que tenemos, hay palabras que fueron traducidas mal, ¿ya? Y es por eso que necesitamos tener mayor conocimiento. Hay mucha gente que al día de hoy todavía está predicando que Yeshua nació, ¿cierto?, en un pesebre, ¿ya? Que fue puesto allí, que en un pesebre. Y vemos la tradición que celebran que él nació en un pesebre, ¿ya? Cuando no fue así. ¿Estamos hasta ahí bien? Nació entonces, le pusieron los pañales, ¿sí? Sus telas, sus trapitos, como decimos. Y cuando dice lo acostó en un pesebre porque no tenían dónde alojarse, no había alojamiento en ese momento, no había dónde alojarse. Y tiene razón. ¿Por qué no tenían dónde alojarse? La Biblia acá, los evangelistas no nos narran por qué.
La razón del por qué no tenían dónde alojarse es porque estaban en plenas fiestas, festividades del Sukkot, ¿ya? Estaban en plenas fiestas del Sukkot. Entonces, ¿por qué no había dónde alojarse? Porque todo varón de Israel estaba mandado a venir hasta, ¿cierto?, estas ciudades principales para celebrar. ¿Listo? ¿Qué? Las fiestas, el Sukkot. Y allí prácticamente, en este tiempo de Sukkot, estaba lleno, digámoslo, ¿de qué? De todo el remanente de Israel, ¿sí? Y por eso no había dónde alojarse. Estaba todo lleno. Pero encontró, ¿cierto?, la oportunidad y Joseph prácticamente obtiene una azúcar. Sabemos que una azúcar es un tipo de cabaña donde se celebra el Sukkot. Y es ahí entonces donde entra Miriam y Joseph en una azúcar, ¿ya? Y Yeshua nace en plena azúcar el día del Sukkot. Vamos a ver enseguida, ¿cierto? Ahora, ella da entonces allí a su hijo primogénito y lo envolvió en sus pañales y lo dio a luz en una azúcar, en plenas fiestas del Sukkot. Verso 8. En aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias ¿de qué? ¿Del día? ¿De la noche? ¿Qué había en la región? Volvamos a ver el verso 8. En aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias ¿de qué? De la noche. Entonces aquí podríamos decir, venga, un momento, si analizamos bien cuáles son las estaciones en el año, ¿cierto? Y decimos primavera, verano, otoño e invierno. ¿Y cuáles son las temporadas de estas estaciones? Y si miramos en este caso, no el sur, sino el norte, porque las estaciones del sur de la Tierra son diferentes a las del norte. Un ejemplo, mientras en el norte están en verano, en el sur están en invierno. Mientras en el sur entran en verano, en el norte, ahora en diciembre, ¿qué? Están en invierno, nieve, demasiado frío. Pero entonces acá cuando nos narra Lucas y dice, en aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. ¿Dónde tenían los rebaños? En los campos. Y si usted va en este momento y mira el mes de diciembre en Israel, están en invierno. No hay pastores con rebaños afuera, porque el frío mataría los rebaños. Y siempre ha existido este tipo de estaciones en los mismos tiempos, ¿ya? Usted nunca ha visto en Estados Unidos o en el norte de Europa o el oriente, nunca ha visto un diciembre en verano, la gente en la playa, ¿o sí? ¿Cierto que no? Entonces, hasta el día de hoy se han mantenido las estaciones como han sido siempre. Ahora, ¿por qué les hago aclaración aquí? Porque vamos a ver entonces quién nació realmente en diciembre y a quién le celebran en diciembre. ¿Ya? Yeshua, si hubiera nacido en diciembre, como dicen aquí, escuche bien, entonces estos pastores no tuvieran sus rebaños en el campo, como dice acá. Acá dice que estaban, cuando él nació, estaban los pastores con sus rebaños, ¿dónde? Prácticamente afuera, porque dice que en las vigilias de la noche, ellos estaban durante esas vigilias de la noche, que cuidaban sus rebaños, ¿ya? Entonces, ¿en qué temporada nacería el Señor? Que no fue invierno, no fue diciembre, ya lo vamos a ver. Verso 9.
Y he aquí que se les presentó un ángel de Elohim, del Eterno, y la gloria de Jehová resplandeció sobre ellos, y les sobrevino un gran temor. Entonces el ángel les dijo: no tengan miedo, temor, porque he aquí les traigo buenas nuevas, buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el mundo, porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es, ¿qué? El Señor, el Mashiach, el enviado. Entonces acá el ángel está diciendo que había acabado de nacer el Mashiach. Y se le presentó ¿a quién? A todos estos pastores, a toda esta gente. ¿Que dónde estaban? En los campos. Estaban en los campos. Y les dijo que les traía buenas noticias. Que les había nacido el Salvador en la ciudad de David. Y cuando dicen la ciudad de David es porque David, el rey David, también nació en Belén, es de Belén, ¿ya? Y por eso dice nació en la ciudad de David, como estaba escrito en la profecía tal cual se cumple. Verso 12. Y esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales, y en vez de que acá dice acostado en un pesebre, dice en un azúcar. Verso 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales alabando a Elohim y diciendo: gloria a Elohim en las alturas y sobre la tierra paz, shalom y buena esperanza para los hombres. ¿Ya? Cuando dice apareció con el ángel una multitud de ¿qué? De huestes celestiales, alabando a Elohim y diciendo. Cuando dice acá debería haber dicho, y se apareció, ¿cierto?, junto al ángel, ¿qué debería decir? Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes. ¿Usted sabe qué son huestes? Y aquí estamos hablando del gran ejército de los cielos, celestial, seres celestiales. En este aparecer con este ángel, estas huestes, mucha gente cree que solamente son ángeles. Al haber nacido el Mashiach, el mismo Elohim en la tierra, se tuvo que haber presentado todo tipo de ser angelical, celestial. Quiere decir que en ese lugar tuvieron que presentarse serafines, querubines, arcángeles, ángeles, tronos, dominios, potestades y todos los demás seres celestiales, dando honor y gloria. ¿Ya? Verso 14. Ellos decían gloria a Elohim en las alturas y sobre la tierra la shalom y buena esperanza para los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: trasladémonos hasta Belén para ver esto que ha acontecido según Jehová nos lo ha hecho saber. ¿Ya? Trasladémonos. Estaban en tiempo ¿de qué? No de invierno. Verso 16. Y llegaron apresuradamente y encontraron a Miriam y a Joseph y al niño acostado en la azúcar. Y cuando lo vieron, dieron a conocer la palabra que se les había hablado en cuanto al niño. Y todos los que escucharon se maravillaron de las cosas que les hablaban los pastores. Pero Miriam guardaba todas estas cosas, reflexionando en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Elohim por todas las cosas que habían visto y escuchado, tal como les había sido dicho. Al cumplirse los 8 días para que fuera circuncidado el niño, llamaron su nombre Yeshua,
porque así fue llamado por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. Al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Jehová. Tal como está escrito en la ley de Jehová, todo varón que abra matriz será llamado santo de Jehová. Y para ofrecer sacrificio, según lo declarado en la ley de Jehová, un par de tórtolas o 2 palomas. ¿Ya? Era según la condición de las personas que debía ser la ofrenda presentada al Señor, y en este caso, esta que se está diciendo, ¿cierto? Para ofrecer sacrificio, según lo ordenado, a Jehová. ¿Y por qué esta ofrenda? ¿Cierto? Esto nos comprueba de lo que dice el catolicismo, afirma el catolicismo de que el niño nace, Yeshua nace, y María queda siempre virgen. No es así. No es así. ¿Por qué? Vamos a mirar, aquí claramente lo dice. Dice que cuando se cumplen los días de la purificación de ellos, ya, según la ley de Moshe, trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo a Jehová. Ahora, cuando habla de los días de la purificación de ellos, según la ley de Moshe, es que la mujer cuando daba a luz, ¿cierto? Ella tenía contacto con la sangre, rompía su fuente, ¿cierto? Y si de pronto en el desgarre, en lo que hubiera, en el nacimiento del bebé, en el nacimiento había contacto con la sangre, entonces quedaban, ustedes saben que se dice que se quedaba impuro y se tenía que guardar un tiempo para la purificación. Para las niñas, ¿cierto? Era un tiempo, y para los niños varones era otro tiempo, ¿ya? Eran tiempos diferentes. ¿Cuántos días para los niños? ¿Alguien lo recuerda? No, la purificación, circuncisión 8 días. La purificación, ¿cuántos eran? Un poquito más del mes. Y las niñas, un poquito más que los varones. Se lo dejo para que lo consulten, todo lo quieren. Consúltalo. Ahora, y dice que ellos se presentaron, dice, al cumplirse los días de la purificación, o sea, ellos esperan ese tiempo, según la ley de Moisés, ellos entonces pasa el tiempo de purificación y vienen y traen al niño a Jerusalén para presentarlo ante Jehová, tal como está escrito en la ley de Jehová, que todo varón que abra matriz será llamado santo de Jehová. Esta es otra afirmación de que él sí abrió la matriz. ¿De quién? De María. Entonces no pudo quedar, como dice el catolicismo romano, siempre virgen. ¿Ya? ¿Es pecado que una mujer dé a luz? No. ¿Por qué va a ser pecado? No es pecado. ¿Por qué quieren ellos decir que María es siempre virgen? Después miramos, ese tema también es largo. Entonces tratan de decir esto, ¿ya? Para diosificar mucho más tarde, ¿a quién? A Miriam, a la María, que dio a luz a Yeshua, pero la verdadera Miriam que ellos diosifican no es esa, ya vamos a ver quién es, ¿sí? Entonces María da a luz común y corriente, como toda mujer, da a luz a Yeshua, tiene contacto con la sangre, Yeshua abre su matriz, ¿cierto? Para poder salir de ahí al mundo. Ellos ofrecen el sacrificio según lo que hay en la ley de Jehová, y a ellos les correspondió el sacrificio, ¿cierto? Entregar un par de tórtolas o 2 palominos. Verso 25, eso que le estoy diciendo, eso está en Levítico 12, verso 6 al 8. Verso 25, donde estamos de Lucas, y había cierto varón en Jerusalén que tenía por nombre Simeón. Este era un varón recto y justo que esperaba la consolación de Israel, y el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, estaba sobre él.
A él le había sido dicho por el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, que no vería la muerte hasta que viera al Mashiach, al Mesías de Elohim, de Jehová, y movido por el Espíritu, llegó al templo, y cuando los padres trajeron al niño Yeshua para hacer con él según lo ordenado por la ley, presentarlo en el templo, ¿cierto? Verso 28, él tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora, Señor mío, permite que tu siervo se vaya en paz, en shalom, según tu palabra. Porque he aquí que han visto mis ojos tu misericordia, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Entonces aquí en esta profecía de una vez se está detallando que a los gentiles también vino por ellos, pero juntamente, y gloria para tu pueblo Israel. Al pueblo de Israel también vino a llamar. Verso 33, y Joseph y Miriam estaban asombrados por las cosas que se decían de él. Habiéndolos bendecido Simeón, dijo a su madre Miriam: he aquí que éste ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de controversia, para que sean revelados los pensamientos de los corazones de muchos, y una lanza traspasará tu misma alma. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada y había vivido 7 años con su marido desde que se casó. Era una viuda como de 84 años y no se apartaba del templo, y servía estando en ayuno y en oración día y noche. Y también en ese preciso momento ella se encontraba presente dando gracias a Jehová y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habiendo ellos cumplido con todo lo establecido en la ley de Jehová, retornaron a Galilea, a Nazaret, su ciudad. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y era lleno de sabiduría, y la gracia de Elohim estaba en él. ¿Cómo crecía el niño? Fortaleciéndose en espíritu. ¿Y era lleno de qué? Sabiduría, y la gracia de Elohim estaba en él. Cuiden a sus niños y hagan que esto mismo que sucedió en Yeshua suceda en sus niños. Cuiden de lo que ven, cuiden de lo que oyen, cuiden de dónde los dejan entrar, cuiden de con quién ellos comparten y juegan. Cuídenlos, 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 cuídenlos. Entonces estamos viendo lo que sucedió. Se cumplieron los días, ellos hicieron todo esto, ¿ya? El niño crecía y se fortalecía, verso 40, en espíritu, y era lleno de sabiduría, y la gracia de Elohim estaba en él. Verso 41, y sus padres, o sea, Joseph y Miriam, acudían a Jerusalén cada año para la fiesta ¿de qué? Del Pesaj, de la Pascua. Ellos asistían ¿a dónde? A la fiesta de la Pascua. O sea que celebraban las fiestas, porque nace y estaban celebrando Sukkot, ahora están en la fiesta ¿de qué? De la Pascua. Ellos y sus padres acudían a Jerusalén cada año a la fiesta de la Pascua. Y cuando él tenía 12 años de edad, subieron a la fiesta como era su costumbre. Y al terminarse los días de la fiesta, ellos regresaron, pero el niño Yeshua se quedó en Jerusalén sin que se dieran cuenta Joseph y su madre Miriam. Y suponiendo ellos que iba con los de su caravana, anduvieron un día de camino y luego empezaron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Pero como no lo hallaron, regresaron nuevamente a Jerusalén para buscarlo. ¿Cuánto habían recorrido en todo un día, cierto? Y después de 3 días
lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que escuchaban se sorprendían de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo sus padres se asombraron, pero su madre, no el padre, pero su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Lo regaña. Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Llenos de qué? ¿De qué estaba llena María, Miriam? Angustia. ¿Qué dice la escritura? Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar al Señor. ¿Y de qué estaba llena María? De miedo. Ese es uno de los pecados que tuvo Miriam, ¿ya? Acá lo vemos, verso 48, subraya si desea. Al verlo sus padres se asombraron, pero su madre le dijo: Hijo mío, o sea, lo reconviene. ¿Por qué nos has tratado así? Un regaño, ¿cierto? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Uno cuando tiene al Espíritu Santo no se angustia, uno vive con paz, ¿o no? Vive con gozo. Uno no tiene por qué estar angustiado. Verso 49, él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben ustedes que debo estar en la casa de mi padre? Wow, él viene y les contesta y les dice: ¿a ustedes se los olvidó quién soy yo y a qué vine? Bueno, prácticamente, y siguen ahí, ¿ya? Verso 50, pero ellos no comprendieron la palabra que les dijo. Imagínense, ellos no comprendieron la magnitud de lo que él les estaba diciendo cuando habían recibido desde la infancia, desde antes de nacer, le dijeron: es el Hijo del Altísimo y viene para, ¿cierto? Salvación. Y luego escucharon la profecía de este varón, ¿cierto? En el templo de Simeón y también de Ana, y se les olvidó, porque Simeón estaba diciendo que pasaría, pero ellos no lo entendieron. Y descendiendo con ellos fue a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yeshua crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Elohim y para con los hombres. ¿Listo? Ahí tenemos esta lectura, la leo casi completa, el capítulo 2, porque es necesario que tengamos conocimiento de no solo de ese texto que leímos, sino el contexto completo, ¿ok? Así se debe predicar la palabra del Señor. No armar un sancocho, perdón la expresión, de un verso de aquí, un verso de allá y armar, lo hemos aprendido, ¿cierto? Este tema entonces tiene que ver con lo que hoy hemos recibido y se titula Heredamos mentira, ¿cierto? Ese es el título, Heredamos mentira. Pero gloria al Eterno que esa herencia ya nosotros la desechamos, ¿sí? Y seguimos creciendo en verdad. Acabamos de leer entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 2, ¿ya? Desde el verso 1 lo leímos completo hasta el verso 52. Hoy estamos a qué día. Y entonces ya, como ya ustedes están ahí, como que hoy, si digo 20 de diciembre, hoy estamos a qué día. Ustedes son más vivos porque están vivos. Santo es el Señor. Realmente, hablando desde el calendario que realmente rige la humanidad hebreo, hoy estamos a qué día. 18. Acabamos de terminar el día 17 a las 6 de la tarde. Y entramos en el día 18 a partir de las 6 de la tarde. 18 de ¿qué? El mes Kislev, ¿cierto? Por cierto, ¿qué número es el mes Kislev? ¿Por qué tan callados? Eso es que saben mucho, ¿sí? Bueno, entonces estamos en el mes Kislev, mes noveno, ¿sí? En el día 18. ¿De qué año? Unos dicen 5784, ¿quién da más? Otros dicen 5984, ¿quién da más? Y si yo les digo que estamos en el 6024,
¿Qué hace la unción de Isaacar? Entonces veo que no se están untando de la unción de Isaacar. Porque mínimo deberían saber dónde estamos parados hoy, según la fecha hebrea, ¿cierto? Es necesario que empecemos a tener relación con ese calendario, porque la venida del Señor viene según ese calendario, ¿cierto? Ay, pero no se sabe el día ni la hora y el momento en que llega. Hay indicios de cuándo podría llegar. Que no sepamos, él dice, no saben ni el día ni la hora. Ah, pero entonces sí se puede saber el año. Ahí les dejo. ¿Ok? Si se sabe el año, él podría manifestar entonces el día. Porque él llega un día de trompetas. Yom Teruah, día de trompetas. En esa fiesta de día de trompetas regresará el Señor. En la plena fiesta de Yom Teruah es el regreso de Yeshua. Pero no saben el año, no sabemos el año, ¿cierto? Y la hora es así, nadie la sabe, ¿ok? Posiblemente Él pueda darlo a conocer. Cuando Yeshua dijo esto, ni el día ni la hora lo sabe nadie, hasta ese momento nadie. Pero si Él desea, lo podría revelar a los últimos, para que podamos saber hasta dónde tenemos tiempo de trabajar para Él. ¿Ok? Qué hermoso es el Señor cuando nos amplía la verdad, ¿cierto? Entonces estamos a 18 de Kislev del año 6024. Para usted puede estar en el 5784, 5984, 5900 no sé qué, 6000. Bueno, en fin, ¿sí? Ahorita les amplío un poquito. Ahora vamos a centrarnos en dos cosas. ¿Quién era María? María, la madre de Yeshua, según el hebreo, es Miriam. Es una mujer que desciende de un varón llamado Joseph ben Jacob. Ben es hijo, la palabra Ben en hebreo, ¿cierto? Significa hijo. Y es hija de un hombre llamado Joseph, o sea, un José en español, de un Joseph, hijo de Jacob, ¿cierto? Y este a su vez, escúcheme, viene de Shlomo, Salomón, que es hijo de David. Eso lo puedes corroborar en Mateo 1:16. Ahora, Miriam entonces viene del linaje de David por medio de quién? De su padre Joseph, hijo de Jacob, pero a la vez que viene por la línea de un hijo de David llamado Salomón, Shlomo. ¿Ya? Ella viene directa de ahí por medio desde David, Salomón, hasta su padre Joseph, viene ella. Y Joseph, el padre putativo, padrastro de Yeshua, ¿cierto? Joseph es hijo de Elí, el papá, ¿cierto? De Joseph se llamaba Elí, ¿ya? ¿Y quién era este hombre? Lo encontramos en Lucas 3:23. Es esposo, y en Mateo 1:19, es esposo de Miriam, ¿ya? Es el esposo de Miriam. Y este Elí viene por la línea hijo de David, el hijo de David llamado Natán. ¿Sabíamos esto? Hijo de Natán. Entonces, tanto José, el padre putativo, el padrastro de Yeshua, viene del linaje de David, aunque no es el papá de Yeshua, pero viene del linaje de David por medio de el hijo de David, Natán, y Miriam, sí viene directamente desde David por medio de Salomón, ¿cierto? Ella es la que tiene el linaje, la que trae a la sangre del linaje de David hasta Yeshua, no su padre, es ella, ¿ok? Y por eso el Señor cuando le dice a David, de ti, de tu descendencia, ¿vendrá quién? Y tu casa gobernará para siempre. Le dijo, no, es porque David va a gobernar para siempre.
¿Pero en qué? En Yeshua. ¿Ok? Porque Yeshua ya tenía la sangre, humanamente hablando, que venía por la línea de David. Ahora, Yeshua, acabamos de entender que Yeshua nace en una azúcar. Una azúcar es un tipo de cabaña, ¿cierto? Que se hace para las fiestas de Sukkot. Esas cabañas se hacían en el desierto, digámoslo, esas carpas o tiendas que se hacían en el desierto donde ellos vivieron tantos años en el desierto, ¿ya? Luego se pasa a celebrar por ordenanza del Señor para estatuto, para memoria perpetua, el recuerdo eterno, digámoslo, de lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, que vivían en esas tiendas, en esas sucas, digamos. Ellos entonces pasan a celebrar en plena fiesta de Sukkot. Ellos arman una azúcar, hoy en día la arman, y muchos la pueden armar en la calle y pasan a vivir ahí, a estar una semana en esas cabañas, digámoslo, en esas sucas, recordando lo que pasó. Entonces, Yeshua nace cierto, en una azúcar y nace en plena temporada del Sukkot. Yeshua nace en esa azúcar y él nace en el Shabbat solemne de la fiesta de Sukkot. Escuche, Shabbat solemne. ¿Qué es un Shabbat solemne? Si alguien lo recuerda, lo hemos hablado mucho. ¿Y por qué predicamos y por qué es necesario hablar de estas cosas? Escúcheme, si usted no entiende la historia judía, porque la salvación viene de los judíos, si usted no entiende la relación que deberíamos tener con la historia judía, con lo hebreo, ya, no para volvernos judíos mesiánicos, no, nosotros nacimos en otro país, ¿cierto? Y los que tengan o podamos tener alguna gota de sangre judía, pues bueno, gloria al Eterno, pero es necesario que nos acerquemos realmente a las tradiciones, porque estas fiestas todavía el Señor desea que las celebremos y debemos conocer qué es todo esto. ¿Ok? La iglesia cristiana castró, digamos, la palabra del Señor. ¿En qué sentido? Ellos quieren no celebrar nada de fiestas hebreas, pero sí celebrar las paganas. Y yo le digo una cosa, si Yeshua hubiera nacido realmente en diciembre, la iglesia cristiana no celebraba Navidad. Porque si no celebran Sukkot, si no celebran Shavuot, si no celebran Yom Teruah, si no celebran las fiestas que realmente son establecidas por el Señor, y si Navidad fuera establecida por el Señor, la humanidad va en contra. Tampoco se celebraría Navidad hoy. ¿Usted qué dice? Se lo dejo para que lo medite. ¿Ya? Entonces, él nace allí en esa azúcar, en un Shabbat solemne de la fiesta de Sukkot. ¿Y qué es un Shabbat solemne? Hay dos, escúcheme, en las fiestas, en esta de Sukkot, en Pascua, hay un Shabbat solemne y es un Shabbat que casi siempre se celebra ya al atardecer, caída del martes, empieza el día miércoles, ahí entra un Shabbat, un descanso solemne, ¿ya? Así conforme Yeshua muere en un Shabbat solemne, ¿listo? Digámoslo el miércoles, y ahí sí cuenta, sí dan los 3 días para resucitar el Shabbat, ¿cierto? Cuando inicia el viernes en la tarde el Shabbat, ahí sí dan los 3 días. No que muere el viernes y que va a resucitar el domingo, eso es falso, ahí no hay 3 días. Y cuando él nace en un Shabbat solemne. Y ese Shabbat solemne, es el día 15avo del mes séptimo del año 3998 después de, como se dice, Cristo, de la
del Mashiach, 3998 DC. ¿Ya? Que si lo pasamos al calendario actual de hoy, entonces ese año 15, del día 15 del mes séptimo del año 3998, él nació entonces un jueves 26 de septiembre del año 3 antes de la era común. ¿Ok? Antes de la era común. Aquí le estoy dando un dato histórico que nadie tiene, casi nadie tiene. ¿Ok? Para que me lleven esto y le digan a la familia qué están celebrando este diciembre. Si él no nació un 25 de diciembre, ya vamos a ver quién nació el 25 de diciembre y a quién le celebran. Él nació ese día, 15 días del séptimo mes del año 3998. ¿Ya? Y cuando yo digo esto, es un 15 del mes séptimo, ¿qué mes era? ¿Cómo se llama? Tisri. Mes séptimo. Wow. Y cuando él nace, entonces nace en una fiesta de Sukkot. ¿Cuándo se celebra el Sukkot? Entre septiembre y octubre. Aquí nació, ¿en qué? Un 26 de septiembre. Y en septiembre no hay invierno. Acaba de pasar la temporada de verano. Y entonces estamos en una, ¿qué? Temporada de otoño. Está en tiempo de otoño, no hay nieve. Y las ovejitas todavía pueden estar afuera pastando. ¿Cierto? ¿Cómo se cae la mentira de la Navidad? Cuando confrontamos con fecha real, históricamente hablando. Entonces, ¿quién nace el 25 de diciembre? Vamos a una breve historia. Hay una mujer que se llamaba Semiramis. ¿Ya? ¿Era la esposa de quién? De Nimrod, un descendiente de quién? De Noé. De uno de los hijos pecadores, de la linaje pecador de Noé, de Cam. Y Semiramis da a luz un niño que luego se llamaría Tamuz, ¿cierto? Cuando ya vamos a ver. Semiramis y Tamuz son personajes de una mitología, y es de la mitología babilónica, que se relacionan con la tradición del árbol de Navidad. ¿Aló? Miren las cosas. En una Navidad y se celebra con un árbol de Navidad. ¿Qué tiene que ver Yeshua con un árbol de Navidad? Nada. Entonces, ¿por qué se mezcla un árbol de Navidad, un Papá Noel y un pesebre? ¡Guau! Tremenda asquerosidad, ¿cierto? Ya voy a decirles por qué. Entonces, Semiramis y Tamuz son personajes de una mitología babilónica que se relacionan con la tradición de ese árbol de Navidad. Ahora, ¿qué tiene la gente en la casa? ¿Ya? ¿Qué representa ese árbol? Y esta mujer, Semiramis, reina de Asiria, se convirtió en una figura mítica y semidivina. Se le atribuyen muchos proyectos de la construcción, como la ciudad de Babilonia. Entonces no fue Nimrod, no, ella siguió el proyecto, ¿ok? Y se le atribuye entonces esos proyectos de la construcción de la ciudad de Babilonia. ¡Wow! Tremendo. ¿Están entendiendo por qué entonces Babilonia se le llama la Gran Babilonia? La ramera, la prostituta, ¿cierto? La que tendrá la gran caída, porque fue nada más y nada menos que terminada de construir por esta mujer. Ahora, se le considera la madre terrenal de Tamuz. En la leyenda, Semiramis y Tamuz eran considerados dioses y se les adoraba. Los babilonios tenían la costumbre de cortar árboles y dejar regalos debajo de ellos.
Esta tradición se relaciona con el origen de la costumbre de poner un árbol de Navidad en casa. ¿Ya? ¿Cuántos llevamos a tener árboles en la casa, árbol de Navidad? Todos, ¿cierto? Y esta costumbre, entonces vemos que viene de los babilonios. ¿Y quién fundó Babilonia prácticamente? Semiramis, ¿cierto? Ahora, Tamuz nace en pleno 25 de diciembre. Tamuz nació un 25 de diciembre. ¿Quién es Tamuz? La identidad del hijo de Semiramis en el mito no es clara, ¿cierto? En esa mitología. Pero se le menciona con los nombres, escúcheme, de Damu, Horus, Gilgamesh. David, Horus, Gilgamesh. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son Tamuz y Semiramis en la Biblia? Semiramis decreta que ella y Tamuz debían ser adorados como dioses. ¿Ya? Él como dios del sol, Baal, y ella, al considerarse la esposa de un dios, ¿cierto? De su esposo Nimrod, que se convirtió en dios, y la madre terrenal de otro dios, que Horus, ¿cierto? Pasa prácticamente este niñito, es Tamuz, otro dios Tamuz, se proclama a sí misma ella, al ser la esposa de un dios y tener un dios, ella se proclama como la reina del cielo. La reina del cielo. ¿Ya? Ella se hace engendrar para meterle esta gran mentira al pueblo y decir de que su esposo, que había ascendido y se había convertido en Dios y ahora estaba en el sol como Dios, desde allí había sido engendrada por él. ¿Ya? Con los rayos, que al recibir los rayos del sol había sido engendrada. Entonces que en camino venía él mismo, Dios, sol, ¿cierto? A tomar forma en esta tierra de un niño. ¿Le suena la historia? Parecía lo que había en las profecías con respecto a Yeshua, porque Satanás es un imitador, es un ladrón, es un plagiador. Él está tomando, ¿cierto?, estos atributos y quiere hacer cumplir la profecía en esta forma falsa. Y nace este niño, ¿ya? Y lo diosifican. Y se convierte en otro dios. Entonces está el dios Sol, vino y se encarnó, Tamuz, y entonces ella no podía quedarse atrás, ella viene a ser ya, ¿qué? La diosa, reina del cielo. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 7, verso 18. Les voy a leer un tanto. Jeremías capítulo 7, verso 18. Mira lo que dice, usted se va a leer Jeremías completo, ¿cierto? El capítulo 18 y va a ver la conversación de Jehová con Jeremías. Jeremías capítulo 7, verso 18. Pero le voy a regalar el verso 16, 17 y terminamos con el verso 18. Y dice Jeremías 7, 16, en cuanto a ti, le está hablando ¿a quién? A Jeremías. En cuanto a ti, no ores por este pueblo, ni ruegues por ellos, ni intercedas ante mí, porque yo, dice, no voy a escucharte. Verso 17. ¿No ves cómo se comportan en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén y en Colombia y en Medellín y en toda parte? Verso 18. Los hijos recogen la leña que están haciendo en estos días, que van a hacer ahorita el 24, la marranada, ¿cierto? Entonces dice, los hijos recogen la leña. Este es el mes de qué? De las fogatas, ¿cierto? Pero más que todo eso fue diciembre 7 y 8, día de la reina del cielo.
Les dicen que es el día de la Virgen y le queman velas. Pero ese día también, ¿qué? Se batieron natillas. ¿Preparadas con qué? Con la leña. ¿Que recogieron quién? Los hijos. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, son los que prenden el fuego. Y las mujeres amasan la harina para hacer buñuelos, para preparar tortas de harina fina, hojuelas, tortas de harina fina, aceite y miel para adorar a la reina de los cielos, para adorar a los cielos. Y derraman libaciones a otros dioses para provocar mi ira. ¿Quién está hablando ahí? El Señor le está dando la instrucción a Jeremías de que no ore por ellos porque lo tienen hastiado de su idolatría y de rendirle honores a dioses paganos. Y en este caso, ¿cómo lo estaban haciendo? Con leña que los hijos recogen, los padres la están encendiendo y las mujeres haciendo la comida. ¿Ya? Esa comida que se consagra en esos días, ¿a quién? A la reina del cielo. Si usted no me cree, pues vamos a Jeremías 44, donde el Señor vuelve y le dice a Jeremías cuántos años habían pasado ahí, del capítulo 7 a Jeremías 44, y el Señor vuelve al mismo punto. Y el Señor, por boca de Jeremías, hace que hable al pueblo, verso 15, y dice, entonces todos los hombres que estaban enterados de que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses, que queman en el mes de diciembre, y lo venden, incienso, ¿cierto? Ok. Entonces todos los hombres que estaban, y en Semana Santa también venden incienso. Entonces todos los hombres que estaban enterados de que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses, junto con todas las mujeres que se encontraban presentes, una gran multitud y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto y en Patros, contestaron a Jeremías, diciéndole al profeta del Señor, no escucharemos la palabra que tú nos has hablado en el nombre de Jehová. Oiga, estaban revelados. ¿Cómo le van a decir a un profeta del Eterno no lo vamos a escuchar? Verso 17, al contrario, vamos a poner por obra toda palabra que salga de nuestra boca y quemaremos incienso para adorar a la reina del cielo. Derramaremos libaciones, como lo hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Porque entonces nos encontrábamos satisfechos de pan, prosperábamos y no veíamos ningún mal. Pues he aquí, desde que dejamos de quemar incienso para rendir culto a los cielos, a la reina del cielo, y de derramar libaciones en honor a ella, tenemos carencia de todo, y la espada y el hambre nos han consumido. Ahora, esto tiene relación porque Jeremías les habló en capítulo 7, habla de que los confrontó y quizás ellos escucharon y obedecieron. Pero después de varios tiempo, pasado el tiempo, ellos vieron de que tenían sequía, que no se les estaban dando las cosas, ¿ya? Y entonces atribuyeron de que lo que les estaba aconteciendo era porque habían dejado de adorar a la reina del cielo. Y entonces dicen, no te vamos a escuchar porque lo que hace que dejamos de adorar a esta diosa, se nos vinieron todas las calamidades, todos los males. ¿Habrá gente ahora así? ¿Cerrados? Y que usted les predicó el evangelio y caminaron unos días, pero cuando vieron que viene una prueba del Señor, dicen, uy, no, era mejor como estábamos antes, ¿cierto? Y regresan al mundo. Mejor fuese no haber conocido que conociendo y regresar atrás. Dura expiación vendrá para ellos, ¿cierto? Ahora, escuche bien. La reina del cielo es adorada en las fiestas
que se han establecido en gran parte por la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque todo lo de la Iglesia Católica Romana, la gran cantidad de cosas giran más en torno a Miriam, a la María, que ellos dicen que es madre de Yeshua, que no es ella. Aquí estamos viendo que es la misma reina del cielo. Porque hoy en día, si usted va a averiguar el nombre que tiene María, y entre los nombres que le dan a María es la reina del cielo. Entonces es la misma potestad que adoraban los judíos, el pueblo de Israel, en tiempos de Jeremías y más allá. ¿Cuándo nació María? María nació un poco de tiempo antes del que nace Yeshua. Y si vamos a mirar la fecha, el tiempo en que nace Miriam, María, madre de Yeshua, al tiempo en que está Jeremías profetizando, hay una diferencia de ¿cuántos años? ¿Qué dicen los historiadores? ¿10 años? ¿Quién da más? Es bueno tener conocimiento de los tiempos. Úntese un poquito de la unción de Isaacar. Listo. Pongámosle 600 años. Del 3900, ¿cierto? 3970 y algo que haya nacido Miriam, ¿cierto? Si no, un poquito más. 3000 del año 3980, 80 y algo, no sé, más o menos. Devuélvase 600 años. Cuando Jeremías está profetizando, no había nacido María. Entonces, si no había nacido María, ¿quién era la tal reina del cielo? ¿Ah? Y hoy se le da el nombre a María, la supuesta María, que ellos dicen que es la madre de Jesús, se le da el mismo nombre que tenía, ¿quién? La reina del cielo en ese tiempo que Jeremías reprende, que viene a ser la misma que Semiramis, porque ella se proclamó así, reina del cielo. Y cuando hoy en día la Iglesia Católica nombra a María, está nombrando a Semiramis, la reina del cielo. ¡Wow! Entonces todas las fiestas que se celebran a María, hoy en día, es a la reina del cielo, a ese demonio, a esa potestad que Jeremías reprendió, porque el Padre mandó a reprender al pueblo, a exhortarlo, a confrontarlo, que dejara esa costumbre pagana. Y quiero decirles, ¿qué pasa cuando nos apartamos para hacer nuestra propia voluntad, celebrar las fiestas paganas? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, que lo conocemos bien, ¿cierto? El libro de Hebreos. Hebreos 10. Vamos ahí al verso 29. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando nos apartamos para hacer nuestra propia voluntad? Yendo a celebrar fiestas paganas, haciendo parte de fiestas paganas. Verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Elohim, del Altísimo, al considerar como la de un hombre común la sangre de su pacto, por la cual fue santificado, ¿cierto? Y afrente al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Elohim, del Eterno, al considerar la sangre como la de un hombre común, la sangre de su pacto, por la cual fue santificado, y afrente al Espíritu de gracia? Y ahí es donde sigue, verso 30, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Jehová juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos de él, Elohim, del Eterno, del Altísimo, vivo.
Ahora ya usted se responde, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nos apartamos para ir en pos de las fiestas paganas? ¿Ya? En pos de nuestra propia voluntad, hacer lo que queremos hacer y no lo que el Señor envía a hacer. ¿Ya? Ahí les voy dejando para que vayamos entendiendo. Ahora, les regalo esta información. ¿Cuál es el año real hebreo actual? Estudiosos e historiadores, según sus conclusiones, en torno al estudio del calendario juliano, el cual se basa en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, por lo que se trata de un calendario solar, ¿sí? Calendarios lunares y solares. El juliano es un calendario solar, ¿ya? Fue introducido por Julio César, por eso se llama juliano. Fue introducido por Julio César en la antigua Roma, en el año 46 antes de la era común, antes de Cristo, antes del Mashiach. Y se basó en el modelo del calendario egipcio. Ese calendario juliano se basó en el calendario egipcio. ¿Ya? Entonces, de ahí se concluye que el año gregoriano, que también es un calendario solar, porque deriva del calendario juliano, que a su vez fue tomado del egipcio, ¿ya? Entonces, de ahí se concluye que el año gregoriano, el año 2000, coincidió con el año bíblico 6000. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? El calendario gregoriano que tenemos hoy, que es solar, que deriva de los egipcios, en el año 2000 de ese calendario coincidió ya con el calendario bíblico, ¿cierto? Hebreo 6000. Entonces, si ya no estamos en el 2000, sino en el 2024, estamos en el 6024. Entonces, hoy sale diciendo, estamos en el 5784. Qué bien que el Señor nos permite conocer lo que otros ya han avanzado y han estudiado, ¿cierto? Vamos en el año 6024. ¿Qué nos indica esto? Ya entramos en el séptimo día, en el séptimo milenio. Pero que por la misericordia tan grande del Señor van 24 años que debería haber regresado y está esperando que un pueblo se convierta a su nombre. Que un pueblo reaccione. Y por eso está aumentando el conocimiento, tanto para el mal como para el bien. ¿Cierto? Predicar el evangelio como es. Tener los conocimientos que otros no tuvieron antes. O sea que van 24 años. ¿Ya? Hace 24 años, terrenalmente, que entramos en el séptimo día. ¿Vamos en el qué? Segundo 24. Podríamos decir. Van 24 segundos. No años. Vamos en 24 segundos de haber entrado en el nuevo día. Vamos a dejar pasar más tiempo para predicar lo que es cuando ya debería haber llegado, cuando entró el séptimo milenio, que debía haber aparecido, ¿cierto? Y está dejando que pasen unos años. ¿Vamos a permitir que los ángeles tengan que venir a predicar? Hoy en el nombre de Jesús hay un llamado. Y nos vamos a prestar y nos vamos a presentar delante de Él realmente para hacer nuestro trabajo. Y empiece a orar. Primero poniéndote a cuentas por si no hemos cumplido con lo que deberíamos estar ya realizando.
Si estamos atrasados en algo, pide perdón porque deberías estar en el punto que Él deseaba. ¿Ya? Ay, no, todo en su tiempo. No, hay cosas que deberíamos haber hecho, pero por terquedad, negligencia o qué sé yo, no se alcanzó. Entonces, debemos iniciar ahora sí de ponernos a cuentas, porque el Eterno desea. Empecemos ya. Que no dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Y hoy debemos ya estar listos para llevar las buenas nuevas que Yeshua trajo. ¿Ya? Debemos empezar a tomar lo que hemos desechado. Debemos empezar a restituir y de acelerar en nuestra vida el obtener el conocimiento del reino. Porque son muchas las almas en el mundo que están esperando ese conocimiento, el evangelio de reino, las buenas noticias. Y si usted se atrasa, no es culpa del Eterno. Si usted deja de hacer las cosas, no es culpa del Eterno. Pero si usted y yo dejamos de hacer lo que fuimos mandados a hacer, entonces tendrán que venir ángeles, como dice la Escritura, para ellos mismos predicar el evangelio. Qué triste sería eso, porque la creación está expectante a ver la gloria manifestada por medio de los hijos del Eterno, ¿cierto? Ella espera la manifestación gloriosa de los hijos del Eterno. Y hoy nos proponemos y nos disponemos a eso, ¿ok? Comparte este mensaje. Estamos al calendario gregoriano 20 de diciembre de este año 2024. Entonces faltan 4 días para la gran celebración, 5 días para la gran celebración del nacimiento del diablo, de Tamuz. Ese es el diablo, ¿ya? Yo no sé si van a celebrarle muchos el nacimiento de ese diablo. Celebrémosle más bien, ¿ya? La venida, la muerte, resurrección y el pronto regreso de nuestro verdadero Yeshua Mashiach. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Toda la gloria es tuya, Señor. Si hay dudas, pueden comunicarse, nos pueden comentar, ¿cierto? Pueden contactarnos. Suscríbase al canal para que esté actualizado. Dele me gusta para que llegue a más personas. El mensaje no quede ahí muerto, no. Pueda ser compartido a más personas. Lo mismo en Facebook, en YouTube y en Facebook. El canal es el mismo nombre, el Arca Casa de Adoración. Se suscriben y vamos a compartir todo esto. ¿Ya? Eso no hace daño. Eso no tiene costo. Es gratuito para que podamos llegar a muchísimas almas más con un evangelio de reino verdaderamente, ¿sí?, sano. De esto sí es sana doctrina. La shalom del Eterno sea con todos ustedes a la distancia también. ¿Listo? De parte de toda la congregación, tengan ese shalom ubrajot, shalom Adonai. Nos vemos.